Sí, me Gracias complica por tu esto apoyo de... moral. Sí, Pongo en silencio para no interrumpir desde ya. Sí. sí, pero no voy. Buenas tardes. Hola, buenas. Cecilia, ¿no? Sí, no sé por qué no aparezco, pero estoy acá. Muy bien. Ah, sí, ahí estoy. Sin este... Hola, Gustavo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien. Sí, Saludos al Chaco. Ahora Gracias. ya me dicen... Sí, No quiero molestarte, quiero ya está grabando. Qué bueno. Hola Gustavo, Sí. hola Ceci. hola, hola. Hola. Será mejor silenciar, ¿no? Para que se escuche mejor. Sí, 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 después sí, cuando iniciamos que cada uno silencie, me parece mejor. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Hola, Hola, buenas. Buenas tardes. José Luis. Buenas tardes. Gracias. Y quería solamente tocar un tema así que siempre me ha apasionado mucho, es el tema de la revolución, pero tomarlo bajo el ángulo de la historia de la Iglesia, porque hablar de la revolución, ahí necesitamos años y años de charlas para tan ricas que son los acontecimientos de la revolución. Entonces vamos a intentar sacarle un poco el jugo al nivel más que todo de la historia de la Iglesia. ¿Qué pasó con la Iglesia en el momento de la revolución? De la gloriosa Revolución Francesa, que para muchos la Revolución Francesa es pasar de las tinieblas a la luz, es entrar en la historia moderna. Para muchos en Francia, la historia de Francia se inicia en 1789. Eh, de hecho, la fiesta nacional es el 14 de julio, la toma de la Bastilla, que ya tienen en su pantalla. Entonces, ¿de dónde vino la idea para hacer este pequeño curso? Hace poco tiempo se ha regalado un libro a hermana Leticia, amiga mía, y en este libro de historia de la Iglesia, de Alfredo Sainz, son 10 tomos de historia de la Iglesia, del año cero, podríamos decir, hacia hoy, y 4 tomos están dedicados a la Revolución Francesa. Dios mío, ¿no? Para 10 tomos, 4, casi la mitad, está dedicado a este acontecimiento, lo que muestra bien el interés eh, que tiene este acontecimiento. Bueno, solo he trabajado este verano, el inicio para darlo al seminario catequístico, al final no fue posible y entonces propuesta me fue hecha por los Viva Pozzi, porque Nico y Carolina Viva Pozzi de la Fundación Comar, de presentarlo así con ustedes. Voy a, Me gustaría presentar un poco 4 temas. Hoy en día hacer el primer tema que es, lo llame así, más bien la revolución cultural. ¿Cuáles son las causas lejanas y también cercanas a la revolución que podemos decir se desata a partir de la toma de la Bastilla hacia más o menos la
proclamación de la República. Y lo llamé la destrucción progresiva de la Iglesia, porque es esto que va a tener, que va a ocupar la mayor parte de los debates en la Asamblea Nacional. Y será realmente esto que va a pasar. Una tentativa de destrucción progresiva del orden social, del orden real y del orden eclesial. Sobre esos tres temas voy a hablar ahora más o menos 15 minutos para intentar hacer un pequeño resumen, para que después, las próximas veces, cuando vamos a hablar, ya tengan una idea de nuevo sobre qué pasó exactamente en la revolución. Saben que la revolución se inicia con la reunión de los estados generales, ¿no? En mayo de 1789. Hay tres estados: la Iglesia, la nobleza y lo que se llama el tercer estado, que representa el resto de la población. El objetivo es responder a la bancarrota, a la situación de las finanzas desastrosas. Y rápidamente los debates van a entrar en una especie de, como decimos en Francia, impasse, no se va a ver bien cómo se puede salir de debates sobre más que todo el tema de los impuestos. Y entonces, por el 23 de junio, los diputados del tercer estado, son la mayoría, se van a proclamar Asamblea Nacional. Significa que a partir de este momento hay un grupo que reivindica representar el pueblo y reivindica también el poder legislativo. Esta proclamación de Asamblea Nacional va a venir con algunos días después algunos disturbios en París que tienen como foco principal el Palais Royal. Está cerca del Louvre, en el centro de París. En el Palais Royal vive el primo del rey, que se llama Philippe, que se hace él mismo llamar Philippe Égalité, Philippe Igualdad, que siempre ha sido así muy celoso contra su hermano Luis XVI, su hermano, su primo, y siempre los disturbios nacen más o menos de por ahí, de por este lugar. Y entonces, una parte de la población en este momento, el día que el pan es el más caro, va y toma la Bastilla por la fuerza. La Bastilla era una especie de fortaleza dentro de París, a donde se podía poner los presos. Se decía que se ponían los presos políticos y los presos por causa de lettre de cachet. Lettre de cachet significa como una especie de carta en blanco, a donde el rey tenía el poder de poner en la prisión quien quería. Era considerado como el simbolismo del absoluto real. Del absolutismo real significa de un poder que si no se reconoce que viene de Dios, entonces se lo ve únicamente en el poder de una persona que muchas veces se puede llamar déspota. La toma de la Bastilla es un acontecimiento muy fuerte porque en este momento el ejército, que está normalmente mandado para mantener el orden, decide no reaccionar, y entonces no reaccionando permite el pillaje así de arsenales y permite también al pueblo tomar la Bastilla, que va a ser tomado sobre un engaño, ¿no? Porque van a prometer al gobernador de Londres la vida salva y lo van a matar. Después tenemos lo que se llama a partir de este momento la grande peur, el gran miedo, una especie de ola de violencia en toda Francia en julio, a partir del 14, más o menos del 20 al 30 de julio, pillajes de castillos, de conventos. A ver, hay un micrófono que está abierto. Sí, Pienso que es tuyo, me Mariano. parece que es el de Mariano Raspanti. Así.
Ahí está, gracias. Tenemos entonces este famoso gran miedo que corre por toda Francia. Para muchos es el inicio del exilio. A los dos hermanos del rey, los futuros reyes Luis XVIII y Carlos X, en este momento los dos huyen al extranjero con muchas personas, haciendo llegar la violencia. Es impresionante como en este momento también en la corte de Versailles, entonces hay tanto exilio que se hace una especie de silencio así inmenso en el gran castillo de Versailles donde está el rey. Tenemos después de eso, entonces, un miedo tremendo, especialmente de la burguesía, ¿no? De la Asamblea Nacional, que representa más que todo el orden de la burguesía enriquecida. Y entonces ahí viene la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y la famosa noche del 4 de agosto, que se llama Abolición de los Privilegios. La verdad que no fue tanto abolidos los privilegios, fue una noche un poco loca, pero después fueron abolidos, pero con derecho de compra a 30 años. Significa, queda abolido si me lo compras y me lo pagas 30 años de su precio. Va a venir otros acontecimientos muy importantes en octubre. También desde el Palais Royal tenemos disturbios, mujeres que reclaman panes y entonces que van hacia Versalles, reclaman el rey y sorprendentemente el rey va a París y a partir de este momento va a ser preso de París. Va en el Palacio de los Tuileries. Tenemos a partir de este momento entonces un rey que está dentro de la ciudad y que no va a poder salir. Pero los grandes acontecimientos y lo que nos interesa va a ser a partir de este momento los debates en la Asamblea Nacional, que después con el tiempo de un año después se va a volver a la Constituante, sobre una Constitución Civil del Clero, la CCC, Constitución Civil del Clero, o se llamará también la Iglesia Constitucional. A partir de este momento, y lo veremos en detalle la próxima vez, hay tentativa de que el Estado toma el poder sobre la Iglesia, rige la Iglesia, y se inician, no sé, en toda Francia muchísimos disturbios. Un año después, tenemos la huida del rey en Varennes, porque no ha podido recibir escuchar la Santa Misa de parte de un sacerdote que no había jurado fidelidad a la Constitución Civil del Clero. Y entonces, a partir también de esta huida y recaptura del rey, que intentó salir clandestinamente de noche, el prestigio de la realeza va a caer más bajo y un año después él será depositado. Dentro de esto, la reacción del Papa se hizo un poco esperar, pero a través de algunos breves condenó la Constitución Civil del Clero y entró de cierto modo en combate contra los revolucionarios. Y fue un momento entonces de profundos disturbios, lo veremos un poco en detalle, el heroísmo también de algunos curas en este momento, el exilio de otros, la división profunda de la Iglesia de Francia entre los que van a jurar fidelidad a la Constitución Civil del Clero y otros que rechazan, se han llamado les réfractaires, los refractarios, y otros les jureurs, los que han jurado. Y veremos que poco a poco es por causa de estos disturbios en toda Francia que hay en razón de la Constitución Civil del Clero condenada por el Papa en dos breves a partir de marzo 1791, que ve la consagración de los primeros obispos sin el consentimiento del Papa. Eso es un cisma. Lo que pasó, por ejemplo, con Monseñor Lefebvre en 1987. Ordenar obispos sin el consentimiento del Papa, eso es un acto cismático. Decretos antirreligiosos cada vez más fuertes, secularización de las abadías, reorganización de las parroquias y poco a poco también exilio y persecución de los sacerdotes que no quieren entonces jurar fidelidad a la Constitución Civil. Como siempre, cuando hay disturbios
en el interior del país hay la tentación de resolver los problemas con la guerra exterior. Se piensa que una guerra al exterior va a permitir unir las fuerzas que hay en el interior del país. Entonces es la guerra declarada Austria en abril 1792. La posición firme del rey de Francia de no firmar nuevos decretos de deportación de los sacerdotes hace que el Palacio de los Tuileries sea invadido una primera vez el 20 de junio y después una segunda vez el 10 de agosto de 1792. Eso lleva al final de la monarquía y la proclamación, pocos días después, de la República, que se inicia en un episodio bastante atroz que se llama las Matanzas de Septiembre, porque las tropas austríacas y prusianas están cerca de París y entonces en este momento se dice que las tropas no tienen que encontrar ningún enemigo de la nación, como se lo llaman, y entonces 1.200 a 1.300 personas son masacradas en las cárceles en 5 a 6 cárceles de París. A partir de este momento, la asamblea se llamaba legislativa, se separa y deja lugar a la convención, y eso será el tema número 3 que tocaré con ustedes, esta segunda fase de la revolución. Esta vez no será más una revolución, podemos decir, burgués, que trabaja por mantener un poco sus privilegios, que quiere, digamos, que la repartición de la riqueza se acompañe con también la repartición del poder, que se acomoda de una constitución y de un rey, una revolución, podemos decir, volteriana. Cuando entramos en la segunda fase, esta vez no solamente se destruye la iglesia, sino realmente hay manifestaciones claras de odio contra Dios. Es una fase que podríamos llamar de radicalización. Una vez que se ha proclamado la República, el poder no está tanto en la Convención Nacional en este momento, sino en manos de las secciones de París. Las secciones significa cada barrio tiene hombres armados, que se llama también los sans-culottes, y son ellos que muchas veces hasta invaden la Asamblea Nacional y imponen su punto de vista, muchas veces que es un punto de vista violento. Entonces, la única manera para muchos convencionales de no ser desbordado, como decir, por su izquierda, es de ser más izquierdista que la izquierda. Entonces, ahí nacen representantes famosos que conocemos, bueno, Hébert, Couthon, Danton, Robespierre, Maximilien Robespierre. Es un momento de intensificación de la guerra exterior y a partir de marzo de 1793, después de la muerte del rey, el asesino del rey, 21 de enero de 1993, entonces se inicia también una guerra civil en este momento en Francia. Más o menos 2/3 de las regiones entran en rebeldía. Y esta guerra civil, conocida como las guerras de Vendée, pero también es una guerra en todo el territorio, y va a desembocar sobre matanzas también, destrucciones. Los de la Vendée van a perder a nivel militar, pero van a transformarse en una guerrilla que será imposible de restablecer la paz por causa de esas guerrillas, llamado también en Bretaña les chouans. Napoleón, cuando tomara el poder, no tendrá otra solución que negociar la paz con ellos. Es un momento que estudiaremos un poco por sus héroes, ¿no? Por sus actos también heroicos. Bueno, se estima más o menos que entre 250.000 y 300.000 hombres, mujeres, niños, civiles fueron masacrados. No hay debate si es 30.000 o 10.000 o 40.000. Ahí fue un auténtico genocidio que sigue marcando mucho la Iglesia de Francia por el furor, ¿no? Por la sofisticación de las matanzas,
por ejemplo, inventaron manera de ahogar, fusilar, o hacer como los SS en Francia, poner todo el mundo en la iglesia y ponerle fuego. En este momento tenemos una decristianización bastante fuerte. Se cambia hasta de calendario. Se instaura el calendario revolucionario, se instaura la ley de los sospechosos. Basta ser sospecho para estar encarcelado y a veces para ser matado. Es el terror, digamos, en todo su rigor. Y para la iglesia es un momento de gloria, porque en el sentido joánico de la palabra, ¿no? La cruz es la gloria, la cruz es la mayor manifestación de la gloria, dice el teólogo Baltasar. Bueno, aquí fue realmente un periodo glorioso, porque hemos tenido tantos y tantos mártires, cuyas también, algunas muy famosas como las carmelitas de Compiègne, las 16 carmelitas que ofrecen su vida para la paz de la iglesia y que después de ser decapitadas, entonces algunos días después, Robespierre, el principal, podemos decir, hombre de poder en este momento, cae algunos días después. Y entonces hay una especie de paz que se instaura en este momento, una tolerancia. Algunos sacerdotes pueden volver, el simple hecho de ser sacerdote vale la muerte, ¿no? En estos momentos. Y hay una especie de pacificación. Y llegaré entonces al tema 4, eso será nuestro último encuentro, del fin de Robespierre, que cae en los días 27 de julio de 1794, hacia el concordato con el Papa de 1802. Tenemos alternancia entre procesos de paz y procesos de persecución. Vuelven algunos curas, se abren de nuevo algunas iglesias, pero la iglesia de Francia sigue muy dividida entre la iglesia constitucional y la iglesia que permaneció fiel al Papa. Después de una política de tolerancia, hay un golpe de Estado, de nuevo, en 1797, y nuevas persecuciones. Entre tanto, las tropas francesas entraron en Italia. Dos tratados fueron firmados entre la Santa Sede y el conquistador de Italia, que es un general joven llamado Napoleón Bonaparte, el futuro emperador Napoleón. Y en algún momento las tropas francesas se apoderan del Papa Pío VI, lo llevan a pesar de sus 80 años y de su salud debilitada a Francia, a donde fallece. Pío VI y el último, dice su tumba, ¿no? Y al final, bueno, será elegido Pío VII, ¿no? que seguirá al frente de la iglesia y con el cual al final Napoleón no tendrá otra solución que negociar. Si quiere asegurar su reino, él tomó el poder en noviembre de 1799, es el famoso golpe de Estado del 18 Brumaire, y no le queda otro que restablecer la paz. Y este concordato tendrá entonces entre Pío VII y Napoleón consecuencias tremendas, mismo si este concordato pone la Iglesia de Francia bajo una cierta sumisión del Estado francés. No es como la constitución civil del clero. El tema de los obispos queda bien repartidos entre Roma y el Estado francés, y es lo que va a permitir el renacimiento de la Iglesia en Francia. A partir de este momento, en el siglo XIX, un misionero sobre dos es francés. Entonces, realmente se verificó esta palabra, la sangre de los mártires es semilla de cristiano, lo que había dicho Tertuliano. Tal como lo hemos conocido en Rusia, también después de la salida del comunismo, bueno, hay un renacimiento espiritual hasta la próxima persecución, ¿no? Que vendrá en 1905, pero eso es otra historia. Así que más o menos voy a ver hoy algunas causas de la revolución, ¿no? Y veremos después así
como la primera fase, que podemos llamar la revolución burgués, ¿no? Que quiere entonces someter la Iglesia al Estado, y la segunda fase, que es una fase revolucionaria dura, cuyo objetivo no es solamente destruir la Iglesia, sino arrancar a Dios de la vida de la sociedad. Hasta que poco a poco, en el tema 4, veremos cómo se logró progresivamente una cierta paz, pero se seguía bastante persecución. ¿Está bien? Algunas fuentes dejo, son algunas, hay mucho más, ¿no? Pero recomiendo siempre Daniel Robs, ¿no? Que es un gran autor de la Academia Francesa. Su gran libro, La Iglesia de las Revoluciones, que sigue, mismo si es de los años 60, sigue realmente como para mí la referencia principal. Es un punto de vista muy equilibrado. Jean Vigery también, encontré una edición española, ¿no? Sobre cristianismo y revolución, muestra muy bien así cuáles son los grandes temas del momento. El de Alfredo Sainz es interesante también porque me inspiré más que todo de lo que dice sobre la revolución cultural. François-René de Chateaubriand, muy conocido, como escritor francés, aquí es la voz de un testigo, de alguien que vivió los acontecimientos como noble y que cuenta. Bueno, tenemos el famoso Edmond Michelet, también que bueno, ha escrito bastante sobre la revolución. Es una autoridad en Francia, mismo si ahora está considerado como outdated, sobrepasado. Henri Guillemin eso lo retomé en YouTube, está para los que hablan francés. Son 12 horas de cursos que ha dado en la televisión suiza, y de los años 60, 70, y que ahora cobran millones de vistas en YouTube, ¿no? Que sus clases son muy interesantes y muy seguidas de nuevo. Es un historiador marxista, pero entonces me pareció interesante porque toma mucho en cuestión también el aspecto social, lo que un Alfredo Sainz a veces no toma mucho en cuenta, se concentra sobre el aspecto religioso. Y bueno, André Chanu es un profesor de historia que he tenido y que me dio el gusto por la Revolución Francesa. Sigamos en el primer tema, ¿ya? La revolución cultural, el tema de hoy, causas lejanas y cercanas. Veo que, bueno, hay algunas causas, podemos decir, lejanas a la revolución. Primeramente, lo llamaría un cambio de paradigma. Cuando, podemos decir, la humanidad sale de la Edad Media, a donde la gente se sentía ligada a Dios, a su revelación sobrenatural y a su iglesia fundada por Cristo. El humanismo pone más bien el hombre en el centro más que Dios, y la Reforma protestante también desmembró la cristiandad. Fue algo muy difícil. Hay un divorcio no solamente al nivel de la fe con los protestantes, pero al nivel del magisterio, de la autoridad del Papa. Entonces, estos cambios más la revolución llamada de la Ilustración son dos grandes fuentes de la Revolución Francesa. Después puse nacimiento de muchos ismos. Naturalismo. En la época, Dios se confunde con la naturaleza. Hay inmensos estudios de la naturaleza, la ciencia hace un gran progreso, y entonces hay esa tendencia a cortar Dios de su naturaleza. El individualismo, evidentemente, con esta afirmación progresiva de superioridad del individuo sobre el grupo. Un idealismo también que se difunde, especialmente con Kant, que entonces postula que la muerte de la metafísica, la imposibilidad para el hombre de alcanzar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos proponer un orden fundado sobre Dios o que tiene a Dios como garante si Dios no existe, o si no podemos alcanzar a Dios, hablar algo sobre Él y decirle algo? Y
un subjetivismo, especialmente con Descartes. Descartes dice la verdad es lo sobre el cual puedo tener una idea clara y distinta. Entonces, en ningún momento el hombre acepta ser sobrepasado por el misterio. Estará siempre aceptando o rechazando el misterio, teniendo como medida a su propia razón. Vemos que aquí tenemos, entonces, bueno, las fuentes de muchísimos problemas que vamos a tener en Francia, especialmente cuando se tratará de cortar a Dios de la sociedad. Bueno, eso no fue solamente en Francia, hay anticlericalismo en Portugal, con Pombal. La Holanda protestante dio refugio a muchos jansenistas. España ha expulsado a los jesuitas. Federico II de Prusia también se llama como rey filósofo y recibe a todos los agnósticos, entre ellos vendrá el filósofo francés Voltaire. En Austria, el monarca Josefo II se mete también en liturgia, pero es en Francia que será el epicentro de la revolución. Alfredo Sayes dice así: el carácter ardiente del espíritu francés, su afán proselitista, su capacidad de irradiación cultural, le permitirán imprimir al movimiento un impulso tal que ganaría a Europa e influirá a todo el mundo. Tercero, fue una insurrección generalizada contra Dios. Joseph de Maistre, un escritor monarquista y católico que escribirá después de la Revolución, ese famoso libro sobre las causas de la Revolución, lo resume así en el momento de la Ilustración. Se juraron a sí mismos mirar siempre hacia la tierra, mirar siempre hacia la tierra. El tono de la época es ironía frente a la iglesia, a Dios y a la iglesia, indiferencia, escepticismo, pero más que todo aversión a la fe. En un ambiente que va y que irá, lo veremos con la intronización de la diosa razón y las persecuciones, eso irá hacia la furia contra Dios y su iglesia. Lo que dice Joseph de Maistre sobre los filósofos, periodo de Ilustración, más o menos 1750 hacia la Revolución. Los escritores de esta época, los más notables al menos, no tratan ya el cristianismo como un error humano sin consecuencias. Lo persiguen como a un enemigo capital. Lo combaten sin cuartel. Es una guerra a muerte. Varios de estos hombres que se denominaban filósofos se elevaron del odio del cristianismo hasta el odio personal contra su divino autor. Le dijeron a la iglesia: déjanos, todo cuanto existe nos desagrada, porque tu nombre está escrito en todo lo que existe. Queremos destruirlo todo y rehacerlo todo sin ti. Fin de citación. El eslogan del momento es: du passé faisons table rase. Del pasado hagamos tabula rasa, para poder crear por fin un hombre nuevo. Eso es siempre el objetivo de cada revolución. Entonces, las causas de la revolución, vamos a ver que no son solamente económicas o sociales, mismo si vamos a ver que hay algunas, pero son primeramente intelectuales y morales. Y según Albert Mathiez, es un historiador de izquierda, dice así: las revoluciones se hacen primero en los espíritus antes de pasar en las cosas. Primeramente en los espíritus antes de pasar en las cosas. No podemos entender los acontecimientos de 1789, la locura de lo que pasó en esos días de julio, sin primeramente ver toda la preparación de los espíritus que fue antes. Y sabemos que el problema es cuando las ideas pasan de los pensadores a los hombres de acción, a los que tienen el poder.
Para Alfredo Sainz, antes de ser una convulsión social, antes de ser una crisis del poder político, fue una empresa trascendente, encaminada con virulencia a extirpar el cristianismo, a reemplazar la revelación por la razón y a cambiar entonces las almas. Realmente cuando hablamos de esto, cambiar las almas, reemplazar la revolución por la razón, eso es lo que acontecerá. Cuando en 1794 van a introducir la diosa razón en la catedral, en el altar de la Catedral de París, como ya está en la foto, realmente se trata de eso. Ahora de una especie de nueva religión, de reemplazar lo que era antes y de deificar entonces a la razón. La revolución entonces está muchas veces bien vista en las personas ajenas a la fe. Muchos en Francia solamente reconocen algunos excesos excusables porque, bueno, el fin justifica los medios, y hasta en algunos sectores de la Iglesia también se valoriza la libertad, la igualdad, la fraternidad, como siendo así buenos objetivos, y olvidándose un poco del precio para llegar a esta libertad, a esta igualdad, y a veces dudamos de que hayamos aplicado concretamente la fraternidad. De hecho, fraternidad supone una paternidad. Para Albert Camus, la Revolución Francesa fue el triunfo de la aplicación a gran escala del principio el fin justifica los medios, que antes no teníamos tan fuerte. Sí había excesos, había matanzas, siempre hemos tenido esto, mismo en la cristiandad. Pero aquí realmente fue una furia como nunca hemos tenido. Cuando les hablaré de todo tipo de persecución, de toda manera diferente de matar, realmente fue impresionante como para muchos era esto, un fin bueno justifica medios desagradables. Este principio está ahora como que grabado dentro de las reglas de actuar de todas las revoluciones, como también reemplaza muchas veces el propio derecho internacional. La actualidad de hoy, por ejemplo, en Gaza o en Ucrania, muestra bien que para muchos el fin justifica los medios. Y para alcanzar un fin bueno, entonces puedo entonces tener lo que se llama, entre las daños colaterales. Bueno, nuestra época es la de Hiroshima, de Nagasaki, de los campos de concentración. Entonces, este gran principio del fin justifica los medios, según Albert Camus, tiene su origen en la Revolución Francesa y fue aplicado después en todo tipo de revolución. ¿Cuál fue el error, podríamos decir, de la Revolución Francesa? Según Alejandro Solzhenitsyn, el gran disidente y pensador ruso, que vino en Francia, que vino en los lugares donde hubo matanzas, en su libro El archipiélago Gulag dice lo siguiente: desde entonces comprendí la verdad de todas las religiones del mundo. Luchan contra el mal en el hombre, en cada hombre. Es imposible desterrar completamente el mal del mundo, pero es posible reducirlo en cada ser humano. A partir de entonces comprendí la mentira de todas las revoluciones de la historia. Se limitan a suprimir a los agentes del mal, que son sus contemporáneos, y además a toda prisa, sin discernimiento, a los agentes del bien. Pero el propio mal vuelve a ellos como herencia aún amplificado. Y toda la historia de las revoluciones da razón a Solzhenitsyn. Efectivamente, se piensa que la línea de demarcación entre el bien y el mal se encuentra entre las clases sociales. En el caso de la Revolución Francesa, entre los nobles y el tercer estado, entre la iglesia y el pueblo. Unos están malos, otros están buenos, y entonces vamos a suprimir el mal, suprimiendo lo que nos parecen los agentes del mal.
Todo tipo de religión, dice Solzhenitsyn, pero más que todo la religión cristiana, ve la línea de demarcación del bien y del mal en el corazón del hombre, no en las clases sociales. Y es aquí que hay que extirparlo, en el corazón del hombre. Algunos acontecimientos lejanos a la revolución que tendrán consecuencia. Uno, evidentemente, es la disputa jansenista, con esta bula unigénitos del Papa en 1716, que se volvió en Francia ley de Estado por Luis XIV, que definitivamente rechazó el jansenismo, pero que instaló también un espíritu de batalla entre una iglesia galicana, limitada a Francia, que quiere ser independiente de Roma, y la iglesia del Papa en Roma. Y hemos visto también durante la segunda parte del siglo XVIII una alianza entre jansenistas y filósofos, llamada la Alianza de los Enemigos, porque son totalmente opuestos el uno con el otro. Sin embargo, tenían enemigos en común. El gran enemigo en común era Roma, era la Iglesia, y un enemigo que también fue un implacable adversario para ellos, eran la Compañía de Jesús y los jesuitas. El jansenismo, por más que perdió a nivel institucional, ganó también mucho los espíritus hasta después de la Revolución y tuvo como consecuencia de alejar muchas personas de los sacramentos, porque había que ser tan digno para recibir el sacramento de la Eucaristía, que entonces muchísimas personas se alejaron de los sacramentos. ¿Se acuerdan cómo se reconoce un crucifijo jansenista? ¿No? Está más o menos así, que hay pocos que entran, ¿no? A diferencia de los católicos, que son así, porque significan una salvación al máximo de personas. La segunda causa es la disolución de la Compañía de Jesús. Los jesuitas eran los mejores aliados del Papa y fueron entonces algo de los jansenistas y de los filósofos. Citación de D'Alembert, uno de los filósofos. Dejamos a los irregulares, se llama jansenistas, destruir a los regulares, los jesuitas. Voltaire le responde, una vez que hayamos destruido a los jesuitas, tendremos vía libre contra el infame. El infame es así que él llamaba la iglesia. La Compañía de Jesús será, de hecho, el más formidable bastión de los principios católicos. La ofensiva se inició en Portugal, con el Marqués de Pombal, que vio mal la resistencia de los jesuitas al Tratado de Madrid, sobre las reducciones guaraníes. Y después Tanucci en España los persiguió, Choiseul en Francia, también el reino de Nápoles, y se ligaron así esos 4 reinos borbones para hacer presión sobre el Papa, haciendo una especie de chantaje tipo anglicano. Si usted, señor Papa, no disuelve la Compañía de Jesús, entonces prepárense para un eventual cisma. Esta vez no será solamente el reino de Inglaterra, serán 4 reinos borbones. Y entonces algunos van a trabajar por eso, ¿no? Y especialmente uno del primer ministro, de Luis XV, en Francia, amigo de los filósofos, que decía así, una vez destruida la educación de los jesuitas, todos los otros cuerpos religiosos caerán por sí mismos. Eso era uno de los objetivos de los filósofos y de sus aliados. Y lo han conseguido. En 1767 fue la expulsión en Nápoles, pero también en España, y la disolución en 1773 por el Papa Clemente, que se volvió loco de haber hecho eso y murió repitiendo
que lo había hecho por la fuerza, ¿no? Que no tenía realmente elección, ¿no? Y fue Pío VI que fue elegido en su lugar. Es el Papa que va a vivir hasta 1799. Entonces, de 1774 a 1799 es Pío VI. Otra causa de la revolución es, sí, la revolución inglesa. De hecho, en 1640, después de varios acontecimientos en Inglaterra, entonces se llega a un acuerdo. Hay el poder legislativo con la Cámara de los Lords y de los Comunes, de un lado, un primer ministro que viene de ellos, y el rey que reina y no gobierna. Y el ejemplo inglés inspiraba muchísimo a los revolucionarios y a los filósofos ilustrados franceses, diciendo, es posible luchar contra el absolutismo real, basta mirar el ejemplo inglés. Pero una de las causas que realmente me parece ser una de las principales de la Revolución Francesa es la Revolución Norteamericana. Saben que Estados Unidos nace de las 13 colonias que en 1776 proclaman su independencia. Se inicia una guerra contra los ingleses y los franceses, que tienen como eterno enemigo a los ingleses, se alian a los norteamericanos y ayudan a los norteamericanos a conseguir la independencia. Ayudan de verdad, digamos, muchas grandes batallas fueron ganadas gracias al ejército del rey. Y eso va a provocar dos dificultades. Es que a partir de 1783, el Tratado de París, entonces que consagra la expulsión de Inglaterra de Estados Unidos y también de varios lugares del mundo, los norteamericanos envían un embajador en Francia que se llama Benjamin Franklin, un científico, alguien que pertenece a la logia masónica San Juan de Jerusalén, que de hecho he visitado por todo París, hasta un joven escritor, un joven abogado, le dedica algunos escritos. Este joven se llama Maximilien de Robespierre, que será entonces el famoso dictador, el incorruptible del periodo del terror. En Francia se ven las colonias como algo nuevo, lindo, próximo a la naturaleza, tolerante, sin otra pasión que el bien, lejos de todo fanatismo, virtuoso. Y entonces ejerce una cierta fascinación en toda la sociedad francesa. Hay el famoso libro de Voltaire que se llama Candide, ¿no? Que cuenta justamente de un lado las persecuciones religiosas en Francia y del otro lado este hombre que con su maestro Pangloss va por América, descubre el Dorado y ahí se actualiza este famoso mito del buen salvaje. Los hombres que no conocen la civilización parecen ser justamente más puros, más inocentes, y entonces ahí está la sociedad ideal. Por eso se va a hablar de revolución, en el sentido de volver a lo que había sido el estado del hombre antes que llegue lo que se va a llamar el fanatismo, significa la religión, la iglesia, la institución de Roma. La Revolución Americana sí, ha siempre ejercido mucha fascinación y fue bien recibido Benjamin Franklin por la Logia Mayor de París, la de las 9 hermanas, que era la logia masónica también de Diderot, Condorcet, Mirabeau, Rousseau, Sieyès, todos grandes actores de la Revolución. También la Revolución norteamericana influenciará mucho el espíritu francés. ¿Por qué? Porque fue precedida por una declaración de los derechos del hombre, ¿no?
Todos los hombres fueron creados iguales, dotados por el Creador de derechos imprescindibles, la vida, la libertad y la felicidad. Bueno, antes de su constitución, los norteamericanos habían hecho este tipo de declaración. Es exactamente lo que van a hacer los revolucionarios en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La gran consecuencia de la revolución norteamericana va a ser una consecuencia financiera, porque a partir de este momento las finanzas de Francia se deterioran sencillamente y entonces hay un inmenso problema financiero que viene de los gastos de guerra. La tercera gran causa, esta vez son los famosos, disculpa, me olvidé el acento, los filósofos. Se apoderaron de las cabezas antes de asumir el poder. Antes de 1748 la manifestación es moderada, pero después es un bombardeo, es una insolencia y es casi una conspiración, no es ser complotista, pero ellos mismos lo dicen. Es necesario obrar como conjurados, que los filósofos verdaderos hagan una cofradía como los francomasones, que los misterios de Mitra no sean divulgados, golpear y ocultar la mano. Eso es lo que decía Diderot. Y a partir de 1750 a este famoso proyecto de la enciclopedia, que bajo el pretexto de hacer una especie de compilación del saber, ponía también al mismo tiempo un poco podemos decir, el veneno revolucionario. Los filósofos se designan, según Emilio Littre, el nombre dado en particular en el siglo XVIII a hombres que cultivaron la filosofía y la harán servir al derribo de las antiguas opiniones. Personas que reducen todo a la propia razón y rechazan toda autoridad, especialmente en materia religiosa. Negación de todo misterio que supera la razón, la religión dentro de los límites de la razón. Rechazo de la revelación y de la jerarquía cristiana, bajo el pretexto de mantener la libertad, con esta noción que van a desarrollar mucho la de la tolerancia, que encontramos en los escritos de Voltaire, Zadig, Candide y otros. Rechazo de todo lo que no sea un producto de las luces naturales, que es la razón. Más que una verdadera filosofía, es más bien una literatura. No son espíritus atormentados, inquietos por las grandes cuestiones de sus tiempos, carecen de toda inquietud moral, dice Alfredo Sainz. Es una filosofía más bien cómoda, que concuerda con su tiempo, ¿no?, con un deseo de felicidad temporal y que tiene nada de metafísica. Basta un Dios lejano, como dice Voltaire, un Dios relojero. El universo me fascina y no puedo imaginar este gran reloj sin relojero, sin que alguien esté al fundamento. Así, una causa primera, volvimos a la filosofía griega, una causa primera del mundo, causa no causada, ya está. Pero si Dios existe, no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con mi realidad, con el concreto de la vida. Entonces hay de todos entre ellos, ¿no? Hay ateos, hay materialistas. Voltaire y algunos otros son deístas. Un Dios creador, pero un Dios lejano. Diderot, más materialista, dice: el hombre es el término único al que hay que reducirlo todo. Es lo que van a hacer en la revolución. Es lo que va a intentar hacer. Reducirlo todo al hombre. Dice también: sin la religión los hombres serían un poco más alegres, porque Cristo es sombrío y triste. Entonces hay menos religión, más alegría.
algunos tomarán al pie de la letra cuando se tratara de redactar la constitución civil del clero. Entonces, son más prácticos que especulativos, ¿no? Y más que contemplar, lo que les gusta es organizar. Viven en pleno mito del progreso. Para ellos hay que dejar atrás lo que se llama la superstición. Las carmelitas de Compiègne, las 16 carmelitas ejecutadas en julio de 1794, serán ejecutadas bajo el pretexto de superstición. ¿Podemos saber por qué nos condenan usted a muerte?, dice la superiora a Fouquier-Tinville, el acusador público. Y Fouquier-Tinville la mira y dice, es a causa de sus supersticiones estúpidas. Entonces la superiora mira a sus hermanas y le dice, hermanas, hijas, alégrense, vamos a morir mártir. Quieren dejar atrás la superstición, entonces quieren dejar atrás lo que llaman la brutalidad, mismo si lo van a hacer brutalmente, dejar atrás las tinieblas, ¿no? La revolución será visto como el pasaje, ¿sí?, de las tinieblas hacia la luz. Que reine la ciencia, ¿no?, y la razón. De hecho, van a organizar el culto, ¿no?, de la diosa razón. Tiene admiración por el mundo greco-romano. De hecho, muchos toman nombres griegos, el famoso Gracchus Babeuf. Le gustan las posturas muy teatrales. Algunos en algún momento toman un cuchillo en la Asamblea Nacional, así exactamente como hacían los emperadores. Y de hecho es interesante ver que la revolución terminará en el imperio, en Napoleón, de tanta fascinación por el mundo romano que al final van a ser exactamente como los romanos. De la república van a pasar a la dictadura y pasarán entonces después, naturalmente, al imperio con Napoleón. Acusan a los cristianos de desdén por lo temporal, de ser pesimista, ¿sí? Porque el cristiano habla de la cruz, ¿no? Habla justamente de un sentido que podemos dar al mal. Habla que la vida no es totalmente color de rosa, que no depende totalmente del poder de organización del hombre. Proclama una creación buena, pero también una creación herida por el pecado original. Para ellos eso es ser pesimista. Los grandes descubrimientos científicos de la época, por ejemplo, los de Newton, de Pascal, el avance de las matemáticas, de las ciencias naturales, dan una especie de esperanza natural, diciendo ahora ya es como el inicio del positivismo de Auguste Comte. La ciencia va a asegurar la felicidad del hombre, no la religión. Estamos en una época también de conocimientos, de viajes por el mundo, de exploración. Entonces, hay esta ilusión de que la razón tiene poder ilimitado y se oculta entonces toda idea de providencia divina. Un famoso revolucionario, Condorcet, el que va a reorganizar la escuela con principios republicanos, que serán sacar todos los determinismos de los niños, tradicionales, religiosos, familiares. Dice así: hasta que los hombres no se consideren como independientes de la providencia, no fueron capaces de organizar una teoría del progreso. La perfectibilidad humana es infinita y nunca puede retroceder. Entonces hay estas ideas que progresan, ¿no?, en los salones de los filósofos, en la nobleza, mucho también en buena parte del clero. Ideas de libertad, de igualdad, de tolerancia. Son ideas cristianas al final, pero vaciadas de su contenido trascendente. Oponen la tolerancia a lo que llaman el fanatismo, será al nombre de la lucha contra el fanatismo que habrá el genocidio de la Vendée, la razón contra lo que llaman los prejuicios, y permite descalificar el adversario. Helvetius, uno de los filósofos, dice así: el sistema religioso coincida con la prosperidad nacional.
Es interesante. Entonces, eso debe tener raíces en el protestantismo, ¿no? Calvinismo, ¿no? Quien abre una usina, una fábrica, abre un templo, ¿no? Dice el capitalismo de Max Weber. Entonces, hay la cierta fe, pero es la fe más bien en el comercio que va a reducir también las barreras entre los hombres, entre los países. Y los filósofos se ven un poco como nuevos teólogos, llamados, como dice, a la gran misión de propagar el mensaje liberador e iluminar la razón. Una especie de nueva misión a gentes. Hacemos desaparecer las diferencias nacionales con el comercio, los límites políticos con la filantropía, los rangos y condiciones sociales con la igualdad, y todas las religiones con la incredulidad. La filosofía tiene como único centro una antorcha, y las grandes familias del género humano caminarán a su luz. Estamos cerca de la fundación de una nueva religión. Eso es Helvetius. Y en fin, hay dos grandes tendencias opuestas, ¿no?, en estos filósofos. Los más volterianos, que es la foto que puse arriba, y los más tipo Rousseau. Voltaire es más deísta, ¿no? Burgués es alguien que posee riquezas, ¿no? Que tiene armas para defenderlas. Entonces van a formar la primera parte de la revolución. La primera parte de la revolución quiere el orden. Vamos a ver que es una revolución burgués. No es una revolución del pueblo, para el pueblo. Es una revolución de los que se han enriquecido con la industria, que reivindican el poder, pero que se organizan muy bien con una constitución. Un rey está bien, si no gobierna, tipo inglés, y van a hacer todo, absolutamente todo, para mantener sus privilegios. Eso es la primera fase de la revolución. La segunda fase de la revolución es más bien una revolución inspirada por Rousseau. Rousseau significa el pueblo, ¿no? Un cambio, ¿no?, total de clases, ¿no?, que ahora los oprimidos sean los que tengan el poder. Voltaire había dicho, el mejor gobierno es el gobierno organizado por la minoría hacia la mayoría, que trabaja por él y le da de comer. Eso es Voltaire. Rousseau es más bien una preocupación por los pequeños, entonces por la justicia social, por la redistribución, por la igualdad. Los dos se detestaban, Voltaire y Rousseau se detestaban. La ironía es que los dos están enterrados en el Panteón frente el uno con el otro. Robespierre, evidentemente, estará más del lado de Rousseau. Será considerada como la izquierda, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Son más rousseauistas. Rousseauistas violentos. Significa el nuevo orden social lo vamos a hacer por la fuerza. También a un nivel económico. Son ellos, por ejemplo, que propondrán las leyes llamado del máximo. Significa no se puede poner un precio más alto que esto, ¿no? Es el Estado de definir cuál es el precio de algunos productos y que hace respetar esos precios a la fuerza con una armada de 5.000 personas. Los volterianos son más bien los que van a hacer votar en 1791 la ley Le Chapelier, que prohíbe a los sindicatos. Así que defiende a todo costo la propiedad privada y prohibido las corporaciones, las asociaciones y los sindicatos. Y de último, puse una caricatura así en foto, es la caricatura de la época, ¿no?, del clero y de la nobleza que está oprimiendo el pueblo. Es una caricatura, esta caricatura está en los libros en Francia, yo la reencontré, la tenía en mis libros de historia en Francia. Es así un poco que se justifica la revolución. Como cada caricatura hay elementos de verdad y hay también, para mí, profunda exageración.
¿Cuál es la situación social en Francia? Hay un fuerte crecimiento de la natalidad, la población es joven, significa propensa a cambios. Una nueva repartición de la riqueza, el nacimiento de la clase burguesa, ¿no? Fue llamada de hecho revolución burguesa por Henri Guillemot. Los que tienen riquezas económicas ahora reivindican el poder. La burguesía compra tierras, desarrolla usinas, y algunas usinas ya tienen 1.200, 2.000, 3.000 obreros. En Le Creusot, entre París y Estrasburgo, hay minas de carbón y ya fábricas textiles que emplean hasta 5.000 personas. Ya hay no solamente en Inglaterra hay la revolución industrial, pero ya hay premisas de esta revolución industrial por 1775, 1780. Época de desarrollo de los bancos, de las compañías de seguros, nacimiento de empresarios que no soportan más que las grandes funciones, la corte, el poder político y militar, sean reservados únicamente a la nobleza. Una nueva repartición de las riquezas llama una nueva repartición del poder. Hay crecimiento económico, 1/3 de los campesinos son dueños de sus tierras. Dice Mathiez, no fue un país agotado, sino un país floreciente y en pleno desarrollo a donde estalló la revolución. Un poco como en Rusia también. Rusia conoce un inmenso crecimiento, ¿no? En el momento que estalla la revolución. O me hace pensar un poco al estallido social en Chile, también en 2019. Chile, el país que más crecimiento ha conocido en toda América, sin embargo, vivió un estallido social que todavía tiene consecuencias. Volviendo a Francia, sin embargo, hay desigualdad profunda. 7 a 10%, según las estadísticas, de la población posee 75% de las riquezas. 85% de la población es campesina. Y hay impuestos diversos y fuertes. Uno llamado la taille, sobre la cosecha. Otro llamado el diezmo, es 5% de la cosecha que va para la iglesia. Derechos feudales, en cambio de una protección, la nobleza aplica también los derechos llamados de champard, también es una parte de la cosecha, o los impuestos llamados lotes. Eso es un porcentaje sobre toda compra, venta o herencia. También hay impuestos en los mercados dicho libres, por ejemplo, las grandes ferias. No se puede hacer entrar ninguna mercadería en París sin hacer pagar un impuesto. Hay un muro, ¿no?, que cerca todo París con 40 puestos de entrada y hay que pagar en este momento entonces un porcentaje del valor de la mercadería cuando la queremos hacer entrar en París. Eso más los peajes en las rutas. Los nobles son vistos como gente que obliga a dar una parte de la renta en cambio de servicios que no son más asumidos. El famoso impuesto de la sangre significa ellos van a la guerra para proteger al país. Cuando estamos en paz, no se ve más porque cobran tantos impuestos. Ellos, sin pagar ninguno, hay dos clases que no tienen ninguna carga tributaria, que es el clero y la nobleza. Entonces, hay un sentimiento de injusticia, ¿no?, y desigualdad contra los que son llamados poseer privilegios. Una masa miserable está muchas veces a la merced de una mala conjuntura. En 1789 el pan cuesta 14 soles, el salario mínimo es de 20. Hay productos ingleses que entran por causa de un tratado de libre comercio en 1786 y que arruinan buena parte de la industria francesa y provocan falta de trabajo. En julio de 1788 todos se acuerdan de una inmensa tormenta que derrubó inmensa parte de las cosechas. Y hemos visto ya algunas rebeldías. En 1778 es la primera revuelta popular por causa del precio del pan. No olvidemos que el 14 de julio
1789 es el día en el cual el pan fue más caro en París. Es mucho más fácil manipular una población cuando tiene hambre y cuando se le muestra quiénes son los culpables de su hambre. Fue reprimida con 2 hombres ahorcados por el ejemplo. El inicio de 1789, muchos burgueses compran armas porque ve como la gente faminta ya no tiene más nada que perder. La violencia se la nota en 1789, desde el inicio. Quien cuenta muy bien esto es René Chateaubriand en sus Memorias de Ultratumba. En este momento de elecciones, entonces, él muestra cómo con sus otros compañeros nobles tuvieron que abrirse un pasaje por la espada por causa del motín del pueblo cuando querían salir de la sala del voto. Más grave, abril 1789, los disturbios llamados Rebelión, por el nombre de esta persona. Que un hombre pueda vivir con 15 soles por día. Eso fue la frase que le fue atribuido. Pero fue un deseo, él expresaba un deseo. Sería bueno, era un buen patrón, digamos, tenía buena reputación con sus obreros en París, pero se difundió, por mostrar ya la atmósfera eléctrica, se difundió el hecho de que él decía, quiero que el obrero tenga solamente 15 soles por día, cuando él quería decir, sería bueno que el obrero pueda vivir bien y decentemente con 15 soles por día. Ese disturbio es fuerte, el gobierno manda la tropa y mueren 100 personas. 100 personas. Ya es algo. Y hay el problema financiero. Necker, que no es noble, es un burgués protestante suizo, enriquecido con la especulación. Habrá mucho que decir sobre este Necker. No ha conseguido mejorar las finanzas del reino. Está en el poder desde 1778. Y se lanzó en una política bastante fácil, ¿no?, para intentar resolver a corto plazo los problemas. ¿Cuál es la política? Es simple, son los préstamos inmensos, ¿no? Pide plata a bancos a donde tiene amigos también, en donde recibe un porcentaje. Entonces la carga de la deuda, se llama en esta época los arriérages, ya llega a 50% del presupuesto. 50% del presupuesto que viene de impuestos que son fuertes, sirven para pagar los intereses de la deuda. Entonces se entiende por qué, de último, hay esta reunión de los estados generales. Porque se reúnen esos 3 estados, entonces la nobleza, el clero y el tercer estado. Hay que resolver el problema financiero. Hay elecciones para que haya delegados y después se pide que manden delegados a los estados generales que se van a iniciar en Versalles, 30 kilómetros de París, en el Palacio, en mayo. Los 3 estados, un cura, así cerca del pueblo, llamado Sieyès, que va a dejar el sacerdocio, publica un libro famoso que se llama ¿Qué es el tercer estado? Inicia así. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora en el orden político? Nada. ¿Qué es lo que desea? Ser algo. Así que se inician 2 cosas. Primeramente, la redacción de los cuadernos de queja, llamado también cuadernos de las parroquias, porque la parroquia es la unidad de base del reino. Que todas las personas que pertenecen a la parroquia también tienen todos los registros civiles, ¿no?, que se escuche a los campesinos y que redacten sus deseos, sus quejas, lo que les parece importante, lo que siente, lo que quiere. Y vemos, es interesante que en estos cuadernos no hay ninguna queja contra el rey, contra su poder, ni contra la iglesia. Sí, tal vez contra algunas abadías, pero si no, la queja mayor es sobre los impuestos. Y algunos
privilegios feudales, por ejemplo, el derecho de casa y peaje. Las elecciones se inician por enero de 1789, y voy a terminar con eso porque será la transición para después la segunda parte, la semana que viene. Cosa importante para saber. Para ser electores, hay que ser registrado en el cuaderno de las contribuciones, significa pagar impuestos. El derecho es de 3 jornadas de trabajo. Un obrero, un campesino pobre no puede pagar eso. Para ser electores, en segunda instancia, hay que pagar 10 jornadas de trabajo. Entonces hay 2 vueltas. Un primer turno que elige delegados y después esos delegados van a elegir los diputados que serán enviados a Versalles para los estados generales. Consecuencia de esto, los pobres no votan. Solo serán presentadas al rey las reivindicaciones de los burgueses ricos, los que saben escribir y los que hablan bien, como por ejemplo los abogados. Por eso los grandes revolucionarios, Couthon, Fouquier-Tinville, Danton, Robespierre, son todos abogados. Van a redactar cuadernos diferentes de los cuadernos de parroquias, bajo el pretexto de hacer una síntesis, de mandar al rey un documento final. Todos los diputados del tercer estado fueron al final elegidos por 200.000 personas y la población de Francia es de 24 millones, sacando más o menos 100.000 del clero y 50.000 de la nobleza. Vemos entonces que esos 200.000 personas que han elegido a sus diputados del tercer estado dejan de lado muchísima gente que no ha podido ser escuchada. Entonces es un gran error y a veces es una contraverdad histórica presentar al tercer estado como representante de la nación, como ellos mismos se van a llamar representante de la nación. Dice Guillemin, en realidad hay 2 clases cuyos intereses están opuestos. Quien van a entrar en los diputados del tercer estado son todos burgueses, abogados, algunos de la nobleza, que son transfugos también, como Mirabeau, el conde de Mirabeau, porque la nobleza no quería tenerlo a él como diputado. Así que tenemos en Versalles, llegan para el 5 de mayo de 1789, para la procesión, la gran procesión del castillo de Versalles hasta la iglesia San Luis, todo el mundo con un cirio en la mano, en signo de penitencia y de deseo de ser iluminado por Dios, a fin que Dios ilumine los trabajos de los estados generales. Hay 291 del clero, de la nobleza 270 y del tercer estado 578. Si se vota por orden, gana la nobleza y el clero. Si se vota por cabeza, entonces el tercer estado es mayor. Es la gran cuestión que ocupa a las personas en este momento. En conclusión, ¿cuál es el estado de la Iglesia en el momento de la revolución? Cuando vamos a iniciar los grandes disturbios, antes la famosa proclamación de la Asamblea Nacional el 23 de junio de 1789. La Iglesia tiene 70.000 curas, 170 obispos, 130 que son obispos titulares. Es un orden del reino y recibe el diezmo para poder vivir. Tiene, es verdad, muchas riquezas, pero también tiene un inmenso labor a nivel social. Tiene casi todo el labor de los hospitales y asistencial. Por ejemplo, recordamos a Luis de Marillac, San Vicente de Paulo, todo lo que hicieron. Recordamos también que están en el sistema educativo. San Jean-Baptiste de la Salle, ¿no? Que hizo muchísimo para la educación de los más pobres. Están, ¿no?, profundamente las riquezas de la iglesia, por ejemplo, tener un campo
tener rentas sirve muchas veces para cuidar de una obra educativa, de un orfanato. Digamos, esas riquezas no son solamente al servicio de algunas personas y de su fortuna personal. Esta iglesia está regida por el Concordato de Bolonia de 1516. El rey nombra a los obispos y Roma consagra, ¿no? Y da el poder de jurisdicción. En esta iglesia hay de todo, evidentemente. En el momento de la revolución van a faltar grandes figuras. Grandes figuras, digo, en el sentido autoridades, vistas. Tenemos grandes personas que se van a revelar. Yo pienso, por ejemplo, Monsieur Emery o l'Abbé Maury y todos los mártires. Pero nadie es muy conocido después por la posteridad, como puede ser un Danton, un Robespierre, un Mirabeau. Hay un clero pobre y un clero rico, como un poco una low y un high church. Y el clero pobre es muy rusoísta, porque muchos de los delegados, de los 291 delegados del clero, son curas rusoístas, son curas cerca de su pueblo y que muy marcado por las ideas de Rousseau de igualdad y justicia social. En fin, es esta iglesia, según Daniel Robs, que ha recibido muchísimo del gran siglo de las almas y que va a dar, como siempre cuando hay persecución, va a escribir páginas de gloria como páginas de cobardía, tal como puede pasar en los grandes disturbios del mundo. Pero eso lo veremos, ¿no? La próxima vez. Entonces tendremos, cuando veremos el tema 2 de la primera fase de la revolución. Muy bien, me habían dado hasta 20:30, son 20:26. No sé si concluimos así o si hay alguna pregunta, no sé cómo hacen. Si alguno quiere preguntar, padre. A disposición. Hola, muchas gracias, estuvo espectacular. Carolina. Me quedó colgado en un momento me perdí quién era que decía, tu nombre está escrito en todo lo que existe, entonces queremos destruirlo todo, algo así. Ujú. Al principio, ¿no? Sí, sí. No sé si. Eso No es sé si alguien. la reflexión de Joseph de Maistre. Ah, ok. Entonces, Gracias. una reflexión posterior, digamos, él interpreta lo que fue el espíritu de esta época. Está citada en el libro La nave y las tempestades, en las páginas 17 y 18 de Alfredo Sainz. Aquí está. El problema del libro de Alfredo Sainz es que no da las referencias, da el nombre, pero después no da las referencias. Y yo supongo que eso es su libro sobre la causa de la revolución, que escribió Joseph de Maistre por 1815. Padre Arnaut, gracias. La verdad Gustavo. que para mí ha sido muy, muy rico. Yo no soy tan conocedor de la historia, ¿no? Pero en este último caso, digamos, este hecho de la iglesia rica y la iglesia pobre, me pregunto, ¿estaba muy dividida la iglesia? Es decir, ¿es un momento también donde había divisiones dentro del mismo clero que eran marcadas o no era así? Digamos, ¿no? ¿Cómo encuentra la iglesia este momento tan particular? Sí, había podemos decir, una cierta desigualdad. Había algunos curas que estaban, se llama, reducidos a la porción congrua, reducidos a la porción congrua. Significa, ganan muy poco. Hay una especie de proletariado sacerdotal muy fuerte. Ganan poco, entonces cuando los sacerdotes ganan poco, ¿qué pasa? La tentación de la simonía en algunos. Los curas de parroquia, párrocos, son mejor pagos y los obispos que vienen todos de la nobleza, entonces son muchas veces
viven de ingresos de las abadías, porque existe el sistema de las abadías comandataires. Significa, por ejemplo, Richelieu, el cardenal de Richelieu, tenía un montón de riquezas en el siglo de Luis XIII, porque estaba al frente de 5, 6 o 7 abadías. Para recompensar a alguien por los servicios se le daba una abadía. Todos los ingresos de esa gran abadía de Cluny, por ejemplo, ahí que tiene muchas tierras, que tiene 44.000 hectáreas, esos ingresos que son alquilados a campesinos van para la abadía que después entrega la mayor parte a uno. Entonces había algunos riquísimos, Richelieu es riquísimo, se hace construir un castillo y todo, y muchos curas que tenían casi nada. Y entonces que eran sensibles a estas reivindicaciones, primeramente de su pueblo, que veían sufrir, y segundo, cuando veían que sus responsables, los obispos, a veces tenían una vida lejos de la vida de los primeros apóstoles. En esta época tenemos todos los famosos palacios episcopales, que son a veces joyas de arte, pero que podían en un momento despertar también una cierta envidia. Entonces sí había cierta desigualdad. Lo vamos a ver también en las elecciones sobre los delegados del clero. Es muy interesante. Hay, por ejemplo, el arzobispo de Rouen, que él sobre 700 votos ha recibido 620. Entonces representará al clero para la diócesis de Rouen. Pero hay otros diócesis a donde no fue el obispo que fue elegido como delegado. Fueron curas que hoy llamaríamos curas villeros, no sé, curas que están de los suburbios y son ellos que el pueblo ha votado para ser diputado, disculpa, que sus pares del clero han votado para ser su representante. Entonces, hay arzobispos y obispos que están muy bien vistos por su clero y otros que al contrario son considerados como lejos de la preocupación de su base, y entonces no son ellos que serán elegidos para representarles en los estados generales.